primera parte de esta entrevista conocimos los inicios militares de Rafael Carreto Vicente, uno de aquellos hombres que estuvieron presentes cuando nacieron las unidades de operaciones especiales en España. Una generación pionera que con muy pocos medios, pero con una enorme vocación de servicio y sacrificio, sentó las bases de lo que hoy representan los Boinas Verdes españoles. Rafael Carreto ingresó en el ejército en el año 1953, en el Regimiento de Cazadores de Montaña número 12. Apenas unos años después, realizaría el primer curso de guerrilleros, convirtiéndose en uno de los primeros Boinas Verdes de nuestro país. Más tarde, obtendría también el diploma de mando de unidades de esquiadores escaladores y ya, como sargento primero, sería uno de los mandos fundadores de la histórica COE 41 de Barcelona. Pero lo verdaderamente importante de su historia no son solo los destinos o los cursos realizados. Lo que hace especial al comandante Carreto es haber formado parte de una época irrepetible. Una época en la que las operaciones especiales todavía estaban construyéndose día a día. No existían doctrinas plenamente desarrolladas, ni abundaban los medios materiales. Todo dependía de la iniciativa, del carácter de los mandos y de la capacidad de instrucción que fueran capaces de transmitir a sus hombres. Y precisamente ahí fue donde aquella generación dejó una huella imborrable. Los testimonios del entonces sargento Carreto nos hablan de entrenamientos extremadamente duros, de ejercicios continuos de montaña, nieve y agua, de marchas nocturnas, infiltraciones y emboscadas. Nos hablan también de una forma de entender el mando basada en compartir cada sacrificio con la tropa, permaneciendo junto a los guerrilleros desde el toque de diana hasta el de silencio. Aquellos jóvenes soldados de reemplazo, muchos de apenas 20 años, llegaron a alcanzar un nivel de preparación que sorprendía incluso a unidades profesionales extranjeras. Y uno de los ejemplos más importantes fue la Operación Galia II, desarrollada en el año 1970. En aquellas maniobras, la COE 41 recibió la misión de actuar como comité de recepción para unidades paracaidistas españolas y francesas, infiltradas en territorio enemigo. Los guerrilleros debían guiarlas de noche por territorio hostil hasta sus objetivos y conducirlas posteriormente a los puntos de reunión, evitando ser detectados. La operación supuso un enorme reconocimiento para las COE españolas. Los mandos extranjeros quedaron sorprendidos al descubrir que aquellos guerrilleros, capaces de operar con semejante eficacia y disciplina, no eran soldados profesionales, sino jóvenes de reemplazo, instruidos por mandos como Rafael Carreto. Aquella forma de trabajar, aquella exigencia y aquel espíritu de iniciativa terminarían convirtiendo a las COE en unidades profundamente respetadas dentro del ejército español. Pero más allá de las maniobras y de las operaciones, escuchar hoy al comandante Carreto es escuchar la voz viva de la historia de las operaciones especiales en España. Y resulta aún más impresionante comprobar cómo, superados ya los 90 años, conserva intacta la lucidez, la memoria y el entusiasmo de quien sigue sintiendo la boina verde como parte de su propia vida. En esta segunda parte continuaremos recorriendo la trayectoria militar y humana de Rafael Carreto Vicente, un hombre que acabaría alcanzando el empleo de comandante y que para muchos boinas verdes sigue siendo hoy una auténtica referencia. No se vayan, porque esto es La Voz de la Guerrilla.
y esta astucia, esta audacia, ¿no? Sí, esto es lo que seguíamos nosotros, lo que habíamos estudiado sobre la guerrilla, cuando la guerra de Napoleón y todo eso. Y eso aún se lleva, ¿no? En conflictos bélicos que están candentes en la actualidad, ¿no? Como en Ucrania, ¿no? Que los formamos. Y luego aquí. en Jaca venían los americanos tan famosos, los Rangers y todo eso. ¿Por qué venían a Jaca a entrenarse antes de ir a Vietnam? Ya se puede tener un gran ejército que con un aguijonazo, ¿no? Lo fastidias, ¿no? Y eso somos expertos nosotros, ¿no? Esto que ahora todo tiene un nombre en inglés, ¿no? El hit and run, golpea y corre, en eso somos expertos, ¿no? En dar el golpe de mano y marchar, sí, ¿no? y cuando el mal ya está hecho, búscalos, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que no se tiene muy en cuenta, que para dar un golpe de mano hay que preparar bien a la gente. No puedes mandar a un equipo que vuele esto, que haga eso, si no tiene una protección de caso de maldadas, poderlo recuperar. Es principal cualquier objetivo que haya que atacar, y esto se lo he recomendado siempre a todos, cualquier objetivo que tengas que atacar, tienes que tener alguien que al caso de maldadas que te pueda recuperar. Y luego no abandonarlo. Y luego al enemigo también tienes que saber engañarlo. Y para poder engañarlo, claro, me viene a la cabeza, ¿no? que eso sí lo ha contado usted también en algún otro foro, las comunicaciones son muy importantes. Y si los puedes engañar con el código Morse, ya no hay Dios que lo entienda. Nosotros, ¿Qué se inventaron? ¿Qué jugarreta se inventaron con el Morse sus operadores de radio? ¿Qué inventaron? Mira, el primero que empezamos era una especialidad que hacíamos nosotros, pero al no tener medios, no los teníamos que inventar. Y entonces, para enseñar el Morse, tienes que tener un aparato que transmita. Claro. La escuela de Jaca tiene una nave, ¿no? Pero nosotros no, y entonces lo que nos hicimos fue una cajita, más la mitad que esto, lo que cabe una pila de petaca, de madera, y ahí poner una chicharra que iba con pilas. Y entonces a cada especialista en radio, cada uno le entregábamos una caja de esas, para que practicaran. Y muchos de ellos, que luego nos hemos enterado con las mujeres de estos, hablando, dicen, es que venían los fines de semana a casa, eran novios, y se pasaban la tarde con la chicharra, dándole. Sí. Y entonces nosotros en Jaca, en una de estas operaciones, con los radios, yo también en la suerte, que todos eran catalanes. Y al ser catalanes, digo, mira, para nosotros la comunicación nuestra es en catalán. Pero en catalán... Morse. Morse. Y eso ya no lo entendía nadie. Ni la escuela se enteraba. Eso, hay una película, no sé si la ha visto usted, que en la Segunda Guerra Mundial, los americanos, para que los alemanes no les entendieran, los transmisores en Morse lo hacían, eran cherokees. Eran indios cherokees, bueno, y transmitían en cherokee. Sí. Pues esto es lo mismo, pero en catalán. Nosotros en Jaca lo hacíamos en catalán y además en transmisión, lo que la mayoría de las unidades no lo hacían. Lo hacían a viva voz. Y a nosotros, todo el mundo al final, en la reunión, bueno, ¿y en qué idiomas transmitían? Todo era eso, ¿en qué idioma? Como en catalán. No somos catalanes, sí. Estamos en Cataluña. Desde luego, a ingenio no nos gana nadie. Nadie. Se las ingenia incluso estando prisioneros. Sí. Porque cuéntenos esa historia de cuando los cogieron prisioneros a un cabo. A un pelotón y un cabo. A un cabo y las dos cuadras. En un regimiento de artillería, ¿no? De artillería, sí. Y no pudieron estarse quietos, ¿no? No, los cogieron y sí, los trataron muy bien. Y además luego el comandante que mandaba eso, de artillería, se hizo muy amigo mío. Tanto es así que en unas maniobras que hicimos en la zona de Gerona, él, mandando su batería, no le cedió los terrenos para montar el campamento. Se lo decimos nosotros y nos dio la zona con agua, con esto, un terreno suyo, de su propiedad. Porque sabía que cuando levantásemos aquello, además se lo prometí yo,
le íbamos a dejar mejor que estaba. Y en esas maniobras fuera un cabo que yo tuve, por era para espabilar a los artilleros, porque la costumbre general es que cuando cambias de base, campamento, llegas allí parece una juerga, una verbena. Todo el mundo piensa nada más que aquí monto la tienda y esto. Nadie se preocupa de la seguridad. Nadie. Esto yo creo que ocurre hasta hoy día. ¿Sí? Y entonces yo estaba observando con mi sección, entonces mandé a un cabo con su escuadra. Dije, mira, vete allí. Cuando estén todos ahí afanados a la montaña, le digo, cógete, llevábamos siempre el bocadillo, que le llamaba yo, que era un petardo preparado con la mecha y todo, en la mochila. Nada más para darle fuego y tirarlo. Además les enseñé en explosivos, que es uno de estos es especialista, a tener una mecha corta, entonces hacerlo como granada de mano. Pero en vez de ser tan justo como me lo exigieron a mí, que a mí era hacerlos explotar en el aire, aguantándolo a la mano hasta que salía la chispa. Eso me lo exigieron a mí. Y yo se los enseñaba un poco más largo, para que bien atado explotase cuando llegas al suelo. Le dije, vas allí, ya que está en tanta juerga, le tiras un par de petardos, munición de fogueo, haces unas ráfagas de fogueo para espabilarlos, para que se alerte. Pero no se dieron cuenta, había un bosque, que al otro lado había una unidad de sanidad. Y al hacer los ruidos, los de sanidad se alertaron también, y entonces lo metieron a él entre las dos unidades, y lo cogieron prisionero, con su escuadra. Le quitaron la bota, les dieron de comer muy bien, los trataron muy bien, y los dejaban pasear por allí. Y ya al llegar por la tarde, para este cabo al comandante, mi comandante, déjenos ir que nos tenemos que ir al punto de concentración, donde está la sección, y ellos querían saber dónde estaba yo con la sección. Digo, no, yo le prometo que nosotros no diremos nada, nosotros nos dejan libres, vamos y ya. No, o me decís dónde está la sección, dónde está el sargento Carreto, dónde esto. Y no. Bueno, pues no. Digo, bueno, mi comandante, es que mañana tienen tiro con el capitán general. Si no, eso mañana ustedes no tiran con las piezas. ¿Cómo que no? No. Van a ver, y le había quitado los goniómetros y los habían escondido. Hombre, ¿dónde está el hombre? Digo, o nos pone un coche, nos da todo, incluso le dio un bocadillo, que nos lleve a donde nosotros le digamos, y al conductor allí le diré dónde están los goniómetros. Se lo dirá el conductor cuando vayamos a un punto. Tuvo que ceder, claro, porque al día siguiente tenía tiro y el capitán general. Y tampoco tenía elementos de puntería, ni tenía... Nada, no tenía nada, las piezas de artillería. Claro. Claro. Esto lo hace un cabo. Esta iniciativa propia. Hablando de... Bueno, hay muchas anécdotas de iniciativa y algunas te trajo problemas también, porque tanta iniciativa a veces... ¿Se acuerda usted que llegó de la superioridad, llegó una orden de talar, creo, que había que llevar hombreras de fieltro verde, el verde, salió, verde musgo, ¿no? Sí, no había fieltro, ¿qué pasó? No, la hombrera verde. Y luego estábamos en talar, llegaron la orden de eso, que había que llevarlas para distinguirnos de los demás, las sombreras verdes. Pero no había fieltro. Vamos a instalar nada. No había fieltro. Es que nadie pensamos en eso. Claro. Nadie. De repente, por la mañana siguiente, al formar la compañía, formar todo con sombreras verdes. Y no había. ¿Y qué hicieron? ¿Dónde está? Claro. Sacaron información enseguida, vamos. Pero no, es que en un bar, una mesa de fútbol, nos fuimos allí, eso. Le cortaron el tapete a la mesa de fútbol y se prepararon de noche
en la compañía allí se prepararon unas sombreras verdes. Y el del bar se quedó sin mesa de billar. No, tuvo que bajar el capitán San Paul. ¿Qué le pasó al capitán? No, bajó y pagó. Pagó el capitán, Pagó el capitán, el tapete del billar. papel de esto. Era normal, ¿eh? Y yo es que me imagino lo que mide la mesa, pero dio para todos los hombros. Pues sí. Sí, ¿no? La cosa es que aparece así. Muy bien, muy bien. Buen golpe de mano, buen golpe de mano. El capitán general tenía a las COE como su niña mimada, ¿no? Pérez Villeta. De tal manera que Es que él decía eso. incluso en unas maniobras la COE 41 dio un golpe de mano a un barracón donde estaban reunidos todos los capitanes y tal. Pues esto pasó al lado de Tarragona. Cuéntenos lo que llegó a hacer el capitán general. Bueno, pues eran unas maniobras. Además, no sé el porqué, la tercera sección, que es la que yo he mandado siempre, llevamos el parche verde, me tocó dar un golpe de mano al puesto de mando, donde estaba él. Pero él estaba en una cota y abajo había una casa abandonada. Y para no estar ahí, eso era el golpe de mano, se lo dimos a la casa, al lado, que era como si hubiese mordado a él. Cojo yo, no sé por qué, ni cómo, ni cuándo, de noche, avanzo por un pinal, llego allí a la hora prevista, doy el golpe de mano, con granada de mano, con munición y con todo, tirando allí, y el capitán general, ¡alto! A todos muertos. Claro, allí pilló las compañías, los capitanes de batallón, los tenientes de las compañías del batallón que estaban de maniobra, todos quedaban allí, todos quedaron muertos. Todas las radios apagadas y todo muerto. Y entonces el capitán San Paul, que estábamos en Masanric, él estaba allí, aquello era terreno nuestro, no para donde teníamos el campamento. Cogió el enlace de las secciones que todas preguntaban por el teniente y por el capitán. Y entonces él se hizo pasar por todos, a nosotros nos llamaban Nieve, el batallón. Todos los radios, nieve. Y pues ha visto nieve en tal sitio, y mandaba una compañía allí, luego venía la otra y se enfrentaban. Y yo salí corriendo con la sección una de golpe de mano, y por donde pasé, al pasar, miro para atrás y había una compañía en el bosque. No sé de noche cómo pasamos. Por allí se levantó una compañía. Y hubo una persecución. Y al saltar corriendo, por una pared alta, casi como este techo, a un chaval se fastidió un tobillo. Y entonces yo lo cogí a medio hombro y me lo llevé a un pueblecito que había al lado. Lo llevé allí. Y salió una señora allí, ¡ay, qué pasa! Porque nos conocían ya de eso. Pasa, mire, por favor, señora, nos vienen persiguiendo, que nos venían dando voces todo el batallón. ¿Nos podía guardar a este que va herido y eso? Sí, no se preocupe y eso. Nosotros nos fuimos a la sección y se lo metió debajo de su cama. Esta señora le dio de comer y lo escondió porque registraron la casa. Sabían que ahí había un guerrillero herido. Registraron la casa. Y luego yo por radio, cuando terminó el ejercicio, por radio llamo al capitán y le dije dónde más o menos la casa y eso. Vino con el jeep a recogerlo y nada más verlo la señora, como todos íbamos igual de mierda. Lo reconoció y dijo, sí, lo tengo aquí. Le había dado de comer, lo había curado, lo había vendado, la pobre señora y esa, y lo cogió el capitán y lo llevó al campamento. Hay algo que siempre, bueno, con otros mandos siempre hemos coincidido, ¿no?, en que, claro, en la vida de un militar lo normal es la línea de ascensos, ¿verdad? Pero lo que es una ventaja personal porque te permite ascender, ¿no? Y en su caso ascender hasta la jefatura, ¿verdad? En su caso comportó que ascendiera a brigada, que ascendiera a capitán, pero claro, ese ascenso comportaba el riesgo o la consecuencia de no poder seguir en operaciones especiales. Y si no me equivoco, creo que fue su caso, no fue destinado a un GOE. Pero aún así,
sabemos de buena tinta, y así lo creemos, que usted es una voz autorizada y quisiéramos que nos diera su opinión sobre cómo cree usted que fue esa transición, cómo fue en su opinión esa transición de aglutinar las compañías de operaciones especiales, que se pasaron a llamar unidades de operaciones especiales, en un único grupo que eran los GOE. ¿Cómo vio usted ese proceso? No lo veo muy bien, y la prueba está que yo creo que no hay el compañerismo entre los soldados. No hay esa confianza que tenemos, por ejemplo, aquí estos dos, y muchos aquí nos hemos llegado a reunir en Jaén 25, pues hasta 120, 140. Es guerrillero. Usted se refiere que día. ¿no? En un grupo había unidades, compañías, pero una compañía con la otra. No. Incluso había rivalidad, ¿no? No, había rivalidad y no nos veíamos mucho, nada más que en Jaca. En lo demás, nosotros con la de Tarragona, y tampoco trabajamos, porque la idea, ya empezar por el uniforme. Se diferenciaba enseguida, este es de la COE 41 y aquel no. Ya se ponían diferencias. Con el mismo uniforme. Antes con lo mismo todo, nada más verlo sabías si era o no era. Por la colocación de la boina. En primer lugar, yo puse el estilo que llevábamos en paracaidistas. Que doblabas la boina en el centro y a 3 dedos tenía que ir el eje del escudo del guerrillero. Por justo a 3 dedos. O sea que veías luego, por un lado, chafada a la oreja, y por el otro lado tenía que ser recta. Recta. Yo incluso le ponía por dentro un plástico para que fuese recta, haciendo la forma de caída. Y todos los soldados lo hacían lo mismo. Y yo les enseñé que de novatos eso, la envolvieran, le pusieran el trozo recto y la metiesen debajo del colchón donde dormía. Como no había planchas, claro, pues tendría que ser así. Y luego, si no tenía que llevar la boina puesta, metérsela en el hombro, pero doblada de esta forma. Bien doblada. Para que por un lado cayese a la oreja y por el otro lado fuese recta. Correcto. Y que llegase horizontal en la frente. Que la badana fuese recta horizontal en la frente. Ni más alta ni más baja. Y entonces veías enseguida, aquel no es de mi COE. Algunos incluso llevaban, por ejemplo, en mi caso, en el GOE 1, cada unidad eran unidades de operaciones especiales, ya no eran COEs, eran unidades. Sí, no. Había la plana mayor y 3 unidades más, la 11, la 12, la 13. Y cada uno llevaba un cordón distinto, ¿no? De un color, uno era rojo, el otro era blanco y el otro era azul, creo recordar. Eso lo pusimos nosotros, eso lo trajimos nosotros, tanto el capitán San Paul, que vino de paracaidistas, que nos conocíamos. Yo estaba en la unidad de depósito de instrucción y él estaba en la base de Alcantarilla. Hubo una temporada que no sé el por qué, había 3 oficiales agregados a aviación allí, tenía su despacho allí, y luego explicar el por qué también. Y trajimos eso para diferenciar las secciones. Y la plana mayor, en el brazalete que llevaba, la primera sección rojo, la segunda amarillo y la tercera verde. Y la plana mayor el negro. Y así formaba la sección, sabías de qué sección era cada uno. Sección operativa, dijésemos, pero luego podías jugar con ellos, cambiar. Si yo tengo que dar un golpe de mano y necesito una gente de aquella sección, lo podía coger. O sea que podías formar el equipo operativo, el jefe de toda la compañía. Y ahora viéndolo... Ahora lo que pasa que yo echo de menos, y lo veo, que el que manda es el mando. Claro. No da confianza al soldado. Y nosotros lo que queríamos era que el soldado tuviese confianza en todo.
Claro. No de su misión, sino de la misión de su compañero y de la misión en general. Y ahora mi comandante, que lo hemos llevado a un extremo tal en que ahora es un mando único, ahora ya están los GOEs agrupados en un único lugar, Sí. es más frío. Más frío, por mucho más frío. Porque el soldado, el guerrillero, Quiere- aparte de obedecer esa línea directa con el mando, ¿verdad? A usted le siguen saludando después de 40 años. Eso se ha perdido, mi comandante. Yo creo que sí. Son profesionales, pero usted que se ha perdido el espíritu. No. Es que voy a hacer un caso. El 23F estaba yo en GEM 25 con una sección. Con una sección que luego si quiere hablaremos, especial también. Pues, ¿quién llamó aquí a mi casa por si era necesario llevar a la familia a su casa? Muchos exguerrilleros. Yo estaba en Castillejos con mi sección y llamaron a mi mujer, aquí que entonces estaba mi suegra, mi mujer y mi hija aquí, llamaban por teléfono que era necesario que las venían a buscar y se las llevaban a su casa. Eso no lo hace cualquier soldado. Es muy importante. Pero bueno, Eso es lo más. ahora Miguel Ángel le preguntará más sobre la actualidad, ¿no? Pero, Sí, porque de nada tiene que ver lo que eran las operaciones especiales del siglo pasado con las operaciones especiales De hoy día. Pero lo que es evidente es que las operaciones especiales de hoy en día se han forjado gracias a la experiencia de todos los mandos que fueron pasando y que cogieron esa experiencia con soldados de reemplazo. Y prácticamente reemplazo. todos de reemplazo, ¿no? Y a medida que han ido adquiriendo mayor responsabilidad de estos mandos, que empezaron como tenientes, como sargentos, como capitanes de las compañías, toda esa experiencia ha hecho que tengamos unos boinas verdes que están a la altura de cualquier ejército, por muy profesional que sea. Es que lo hemos demostrado. ¿Qué le debemos a esos soldados de reemplazo? ¿Qué debemos, o qué debe la estos soldados, estas operaciones especiales? ¿Qué le deben? Que son especiales. No hay otra palabra. Son especiales. Yo hablo de los míos. Antiguos, ahora no sé cómo trabajan. Los míos son especiales. No les puedes pedir nada. Porque todo lo hacíamos especial. Todo lo hacíamos fuera de lo normal de un soldado de infantería. No eran soldados de infantería. Llevaban el rombo de infantería porque hay que llevar alguno. Porque no se inventó porque todos llevaban su escudo de guerrillero, su boina de guerrillero, su sombrera, remangados y al verano hasta aquí. Íbamos distintos, con el mismo uniforme, con lo mismo todo, éramos distintos a los demás. Pero todos, empezando por el capitán y terminando por el último soldado. Era gente, no sé, que pensaba ya igual que nosotros. Llegó un momento que ellos yo creo que pensaban exactamente lo mismo que nosotros. El mando. Quizás se debiera Estábamos tan unidos. A que los mandos daban ejemplo y el ejemplo arrastra, ¿no? Arrastra todo. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran, ¿no? Entonces, si el primero que está a pie de cañón, por decirlo en sí, es el mando, el que viene detrás imita, sigue. Y si el primero... Tengo aquí suelta una fotografía de un curso de escalada con el capitán San Paul. A ver, vamos a mirando unos cortados. Muéstrala tú mismo, Miguel Ángel. Está haciendo escalada en tren. Está el capitán San Paul, estoy yo y le estamos enseñando a los soldados un cortado que hay, cómo hay que bajar donde montar esto y donde montar lo otro. En esa fotografía. Yo ya guardo. No soy de fotografía, nunca me ha gustado. Me ha gustado con lo mismo. Mi comandante, Vamos al esto de ser guerrillero se acaba o se es guerrillero para siempre. Toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Pues... Yo cuando tengo algún pequeño problema me vengo aquí
Y solamente con mirar todo esto Es, me doy por satisfecho. es espectacular. Lo vamos a mostrar, no se lo van a poder perder porque esto es espectacular. Me doy por satisfecho y se me pasa todo el mal humor. Y por esto la vida. Es Una vida... Yo, por eso decía antes, no sé hacer otra forma. Yo cuando ya me tuve que salir de la COE, pues yo fui agregado 2 veces de teniente por necesidades en la COE y eso. Tuve bastante tiempo agregado. Y cuando volví otra vez al regimiento, que estaba yo destinado a Jaén 25, me llamó el teniente coronel jefe del batallón. Dice, Carreto, ¿serías capaz de crear en papel? Había una sección que era la sección de reconocimiento del batallón, pero que no ha existido nunca. ¿Serías capaz de hacer una sección de reconocimiento? Pues digo, sí, ¿por qué no? Medios. Digo, lo que le pedí fueron medios. Gente, venían voluntarios. Pido voluntarios y bien conmigo. Soldaditos. De Jaén 25, soldados rasos. De Jaén 25, me habían visto trabajar con la COE, me conocía de ahí hace años. Y junté una sección que trabajaba ya como la COE. Lo mismo. Le pediría algo a mi comandante porque, no sé si usted lo sabe, pero estamos abriéndonos en redes y soy consciente que a usted, este programa, lo van a ver militares en activo, tanto mandos como usted los ha nombrado, equipos operativos, operadores, que ahora se llaman operadores especiales, lo van a ver. Gente anónima que sirve a España a miles de kilómetros de aquí en operaciones especiales. Me gustaría, si usted quiere, que les lanzara algún mensaje, porque ellos son las nuevas generaciones, ellos son el futuro, el presente y el futuro de las operaciones especiales, pero usted como parte de esta historia que ya anclamos en el 1950 y tantos, diríjales unas palabras y aquellos que aún no siéndolo, piensan dedicarse a la vida militar y que a lo mejor algún día en su mente les gustaría ser operadores especiales. Diríjase a ellos. Sí, fue lo mismo que le dije a un curso de operación en Jaca a los 50 aniversario. Nos llamó la escuela, que fui con mi mujer allí, y fuimos a comer a Candanchú y nos reunió allí todo el curso de operaciones especiales y los de esquí escalada. Entonces tuve que dar una conferencia. Y lo único que les pedí, es que hay que ser consciente de dónde os metéis, porque esto nos chupa, nos absorbe totalmente para toda la vida. O sea, el meterte ya en guerrillero ya te separa de lo que es infantería o artillería, cualquier unidad, te separa, te absorbe totalmente. Cualquier tema que presenten o cualquier cosa, lo sacas de guerrillero. Ya no te sirve. Yo me he andado toda la vida a sección y no me han dado nunca un pelotón. Ni de cabo primero ni de sargento. He mandado sección porque me absorbía el trabajo y los mandos que he tenido sabían que esa sección siempre llevaba los premios. Siempre ibas, porque te absorbe. Y todo el curso que las has pasado canutas, que has sufrido, que pierdes media vida, te absorbe. Lo único que hay que tomarlo con todo el cariño y hacerlo lo mejor posible. Mi comandante, el tiempo es un juez implacable y se nos escapa como el agua entre las manos. Y lamentablemente tenemos que irnos despidiendo. Es recordarlo ahora todo. Ya digo, yo estoy dispuesto a lo que sea. Toda una vida dedicada a las operaciones especiales, y lo que se ha quedado en su cabeza. Y he procurado, y también se lo dije, de hacerse lo máximo especialista dentro de estas unidades. Por ejemplo, estando en paracaidista, no me conformé con ser paracaidista. Soy paracaidista español, francés. Sin embargo, estando allí, me hice el curso de instructor de paracaidistas. Me hice el curso de apertura manual.
porque me lo requería mi condición de guerrillero. Porque si yo tengo que lanzarme a retaguardia del enemigo, mejor es lanzarme en apertura manual que no con el enganchado. Porque enganchados a baja cota y en apertura manual puedes pasar más desapercibido. Y lo hice. Lo hice pensando en eso. Y yo era el sargento más antiguo del curso este, y a los demás le infundé esta materia. Tanto es así que en vez de hacer el curso de instructor paracaidista, solo dependía del ejército del aire lo que era el paracaídas. Cómo tirar, cómo contar, cómo legar, cómo hacer. Los demás, todo era guerrillero. Y incluso a los mandos, entre ellos estaba el capitán San Paul, que luego vino aquí. Le decía, quiero que me pidan un avión que nos lance por la noche en el agua allá en San Javier. Luego venimos andando a la base Alcantarilla, de noche. Tenía el avión, cogía el paracaídas y había como una playa, pero en el agua. Vamos a saltar esta noche allí un salto nocturno, en el agua. Yo soy, como siempre lo he dicho a todos, soy de secano. Soy guerrillero de secano. Cuando me lanzo, todo agua, pero lejos veo unas luces de unos camiones, eso. Tiro paracaídas y digo, yo no me mojo las botas. Pues después de allí teníamos un tema táctico, que era a medianoche, a las 3 de la mañana, teníamos que, por eso lo inventamos nosotros, dentro del curso, no era ordenado por el curso, no era base del curso, no, aparte. Una línea de alta tensión, hay que volarlas. Y le llamábamos, cuando eso por radio, que yo era el jefe, llevaba mi sección, y éramos como tres grupos, hasta de las 12 y pico así, oigo, turrón comido. Digo, este tío no. Claro, el otro a las 3 de la mañana así, me lo da, yo también lo confirmé. Llegamos por la mañana a la base, allí le digo al sargento este que mandaba ese grupo, digo, oye, ¿qué pasa? Pues a las 12 comiste el turrón. Dice, ya sabía yo que me sabía amargo, que no era el turrón ese. Se había equivocado de línea. Tenemos que ir, tenemos que ir acabando, mi comandante. Le agradecemos sinceramente que haya compartido con nosotros estos recuerdos, estas anécdotas y estas experiencias. Seguro que hay 1000 anécdotas más, pero el tiempo nos manda y tenemos que ir acabando el programa. Una vida larga, prolífica, llena de satisfacciones, algunos sinsabores también, dedicada a las Fuerzas Armadas. Que esto no tiene valor, no se paga con dinero, ¿verdad? No. Y su legado sigue vivo. Muchos me lo han confirmado las mujeres de estos antiguos guerrilleros que yo tuve. Porque hasta ahora nos juntábamos en la Escala, y hacíamos una comida. Igual íbamos 12 matrimonios. Y se apuntaron las mujeres. Decían, no, es que nosotros también hicimos el curso guerrillero. Porque mientras ellos estaban con usted haciendo el curso, nosotros estábamos metidas en casa. Claro. Esperando a que llegase el sábado para salir con ellos. Sí, también hicieron la mili, también hicieron... Y ahora son ellas las que hacen la reunión esta para comer una vez al año. Yo no me cabe duda, no nos cabe duda de que usted pues puso su grano de arena. Y que si hoy en día las operaciones especiales españolas, llámense, porque ahora ya tenemos tenemos la Fuerza Naval de Guerra de la Marina, la EFAPAC, el MOE. Ahora se mojan los pies los de la Fuerza Naval, por ejemplo, ¿no? Usted ya no. Los de la Fuerza Naval, que son fuerzas especiales de la Marina, se mojan los pies ellos. Pero si ellos son algo también, es gracias a gente como usted, ¿no? Como el comandante Rafael Carreto Vicente, al que le debemos pues todo el legado y lo que las fuerzas especiales, las operaciones especiales son hoy en día. Muchas gracias, mi comandante.
por Sí. muchos años más. Y no sé si usted lo sabe, pero en la federación tenemos un lema. Si antes decíamos nunca no puedo, ahora, Nunca no puedo. ahora ¿sabe qué decimos? Que aún podemos más. Por tanto, el lema nuestro era eso. ahora lo que Nunca no decimos es que puedo. aún podemos más. Y hasta una próxima ocasión en que siempre que quiera, la voz de la guerrilla es su casa y solamente tiene que dar la orden y aquí estaremos. Y aquí estamos para lo que necesiten. Muchas Cuando gracias, quieras. muchas gracias, mi comandante. Desde luego ha sido una entrevista que a mí se me ha hecho muy corta porque seguro que tiene cientos de anécdotas y historias que contar y podríamos pasarnos horas y horas hablando, ¿no? Y nada más, queridos espectadores de La Voz de la Guerrilla, esperamos que el programa les haya gustado, que las vivencias del comandante nos hayan hecho revivir las nuestras también. Y si tienen a bien, denos un me gusta. Ya saben ustedes, el icono que con el puño cerrado y el pulgar hacia arriba. Y apúntense también al canal de La Voz de la Guerrilla. Y nada más, hasta una nueva emisión. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Mi comandante, siempre a sus órdenes. Para lo que queráis. Pues ya está. Aquí estamos. Ya estamos, ya hemos acabado.